¿Qué está pasando con la investigación de Poppy Playtime Chapter 3? Vamos a hablar sobre eso. Let's go. A casi ya un mes de haberse lanzado el teaser trailer 2 de Poppy Playtime Chapter 3, cuyo contenido iba acompañado de una página web secreta, las cuales entramos en detalles en un video anterior. Nos quedamos varados en resolver cuál era la contraseña para la carpeta Iniciativa de Grandes Cuerpos y las otras dos contraseñas pertenecientes a la huida de Huggy Wuggy y el traslado de Kissy Missy. A pesar del trabajo en conjunto de la comunidad con ideas interesantes por descifrar las contraseñas, ninguno de los intentos ha funcionado, haciendo que poco a poco se haya perdido las esperanzas en intentar resolverlo. Esta es la primera vez que nos topamos con esta situación, ya que a pesar de que anteriormente tuvimos pistas bastante complicadas, como lo fue el caso de Project Playtime, más temprano que tarde dimos con la respuesta. Personalmente teorizo que la razón del por qué no damos con las contraseñas se debe a que los desarrolladores aún no quieren que las encontremos. Esto lo digo porque Poppy Playtime tiene previsto salir para el invierno del 2023, es decir, por el mes de diciembre, por lo que aún faltan varios meses para este capítulo. Esta suposición se refuerza bastante debido a que un usuario le hizo una pregunta a los developers sobre el estado actual de la investigación, a lo que respondieron: cuando las cosas estén listas, se lo haremos saber a todos. Con esto se nos da a entender que Mob Entertainment conoce muy bien el estado actual de la investigación, así como también de lo que hemos logrado descifrar, pero que de momento van a permanecer en silencio en lo que respecta a la página web para evitar obtener información antes de tiempo. Pero este silencio que existe no solo involucra la investigación, sino también en su versión multijugador, ya que otro usuario le pregunta si tendremos contenido relacionado con el Chapter 3 para Project Playtime, a lo que respondieron: tenemos planes para añadir contenido relacionado al Chapter 3. Tú serás notificado si planeamos liberar algo, pero queremos asegurarnos de que esté preparado, ya que si recordarán, Project Playtime se tenía previsto ser lanzado en su versión full para la primera mitad del 2023, pero la realidad es que ya estamos en agosto, la segunda mitad de este año, y aún seguimos estando en el acceso anticipado. Con todo esto, quiero que sepas de que a pesar de que la investigación de Poppy Playtime Chapter 3 haya quedado en silencio, Project Playtime también ha quedado en silencio. Y si tomamos en cuenta de que el lanzamiento full de Project Playtime se retrasó, me atrevería a decir de que los desarrolladores están trabajando arduamente para que el lanzamiento de Poppy Playtime Chapter 3 se cumpla para el 2023 sin ningún contratiempo. Por lo tanto, esta situación los está manteniendo muy ocupados, impidiendo darnos más pistas para las contraseñas de la investigación, porque se quieren asegurar de que las cosas salgan bien en el momento indicado y sin ningún tipo de problemas. Y ese sería el video con respecto al estado actual de la investigación de Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias Rushy Bonnie por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Quédate con la que te mira así.